mis queridos viajeros, y bienvenidos una semana más. Aquí comenzamos el programa donde nos hemos acercado hasta la provincia de Palencia. Hemos querido coger dos localidades muy cerquita de la capital y que están en tierra de campos, pero que su rico patrimonio histórico-artístico hacen que sean lugares muy importantes en el mundo del turismo. Comenzamos hoy en Paredes de Nava, la tierra de los Berruguete, la tierra del poeta Jorge Manrique. De hecho, nos encontramos en la plaza en este momento y ya vemos una escultura en bronce de Jorge Manrique que tiene en sus manos las coplas, el libro con las coplas a la muerte de su padre, y detrás hay un relieve donde nos habla de la copla más famosa de él. Bien, en una plaza amplia, abierta, zonas de soportales, casas muy cuidadas, un lugar estupendo y excepcional, desde luego cargado de arte y de historia, como vamos a ver en los próximos minutos. Un lugar muy cercano para todos que nadie se debe perder, y nosotros es lo que vamos a hacer, ayudarles a ver sitios que ustedes pueden visitar aquí en Paredes de Nava. Queridos viajeros, comenzamos. Esto es Tiempo de Viajar. Nos encontramos en el primer lugar que yo creo que hay que visitar cuando nos acercamos hasta Paredes de Nava. Es la iglesia de San Martín, porque aquí dentro tienen el centro de interpretación tanto de Tierra de Campos, donde se encuentra Paredes de Nava, como de esta villa. Bien, esta iglesia se abandona el culto en 1960 y ahí se deja cerrada, que empezaba a sufrir ya pues lógicamente el deterioro propio de un edificio sin utilizar, y en 2003 la vuelven a poner en valor, pero para albergar este centro de interpretación. Hablamos de Tierra de Campos porque Tierra de Campos es la comarca donde se encuentra Paredes de Nava. Una vez que vemos lo que es Tierra de Campos, lo ubicamos en un mapa, empezamos a conocer la historia de esta villa, historia que va pasando por las diferentes edades de la prehistoria, edad del hierro, edad del bronce, cómo va evolucionando, cómo llega el Imperio Romano, cómo después de los romanos llegan los visigodos, y cuando cae en deterioro total los reinos visigodos, entran los musulmanes en la península ibérica. El siglo XX también nos habla de cómo llega la industrialización, de cómo se produce la emigración por la falta de trabajo, donde se hace un mundo global mucho más tecnológico, pero al mismo tiempo más inhumano. Y el siglo XXI, bueno, pues son el futuro, porque estamos todavía muy a principios de este siglo XXI, y de momento lo que vivimos es una gran crisis muy parecida, muy similar a la que se vivió en el siglo XVII. Donde a través de las grandes guerras que se estaban haciendo en Europa, el cristianizar Europa, bueno, pues cada vez era más necesario el dinero, por lo tanto a los campesinos cada vez se les exigían más impuestos, quedando en el umbral de la pobreza muchos de ellos, donde se les quitaron las tierras para poder venderlas y así adquirir más dinero la corona, emitiendo también bonos de forma que se vendieran esas tierras, bonos que compraron la burguesía pero que luego nadie pudo recomprar. Bueno, pues un poco la historia se repite tristemente, pero que es así, el mundo es así. Tenemos que hablar
de personajes muy importantes que han nacido y que han llevado el nombre de Paredes de Nava y que lo siguen llevando por el mundo entero. Y tenemos que hablar de Jorge Manrique, un hombre que nace en el siglo XV, que es un buen soldado, que participa en muchas batallas, sobre todo por la zona de Cuenca, y que también es donde muere. Pero aparte de ser un soldado y un hombre que nace aquí en una familia burguesa, él también es un gran poeta y escribió muchos poemas. Mucho nos dejó a los amantes de la literatura, pero por lo que realmente es conocido es por las coplas a la muerte de su padre. Bien, este hombre es de Paredes de Nava y ahí estamos hablando de las letras, pero vamos a hablar del resto de las artes y tenemos que hablar de Pedro de Berruguete. Pedro de Berruguete nace aquí en Paredes de Nava a mediados del siglo XV. Es el gran introductor del Renacimiento en España. Viaja pronto, él nace en 1450, pero en 1477 ya se va hacia Italia para ir aprendiendo todo esa nueva ola que venía a introducirse. Él, la verdad es que tenía unas manos privilegiadas y así estuvo trabajando durante muchos años hasta que muere, parece ser, que en Madrid. Pero Don Pedro tiene un hijo y ese hijo es Alonso de Berruguete. Alonso de Berruguete nace también en el siglo XV, 40 años después de su padre, y este hombre sí que viaja a Italia y ahí se rodea de los grandes artistas del momento, grandes artistas como por ejemplo Miguel Ángel. Este hombre que es un gran pintor, un gran escultor y un gran arquitecto, viene dominando todas las artes. Hace una revolución total donde hay obras de él y es una verdadera joya. Bueno, pues este hombre también es uno de los grandes impulsores de las artes aquí en Paredes y desde luego fuera de esta localidad y de esta villa. Fíjense que aquí tenemos las réplicas de las tablas que vamos a ver en la iglesia de Santa Eulalia, tablas de Don Pedro de Berruguete, y que son exactas las copias que han hecho vecinos de esta localidad. Así que aquí siguen naciendo muchos berruguetes sin lugar a duda porque son auténticas joyas. Bien, el resto que nos vamos a encontrar alrededor de lo que es esta iglesia de San Martín van a ser maquetas que hacen pues un señor de aquí de Paredes de Nava y que va reproduciendo diferentes edificios y monumentos. También en el altar mayor hay una figura de Don Pedro de Berruguete con su taller, para que todos nos podamos hacer una idea, y luego pues es un lugar donde también hay exposiciones itinerantes. Les decía al principio de comentarles todo esto que yo entiendo que es el primer sitio para ver cuando llegamos a Paredes de Nava. Además, porque aquí se encuentra la oficina de turismo. Está abierta de martes a domingo inclusive. Bien, yo les decía al principio que debíamos de empezar a visitar Paredes de Nava por este lugar, por la iglesia de San Martín, por este centro de interpretación. Además, porque aquí se encuentra la oficina de turismo y ya nos van a guiar. Pero yo entiendo que hay que venir aquí porque aquí es donde nos hacemos una idea de lo que es Paredes de Nava, de lo que podemos encontrar, de lo que ustedes van a poder visitar, que son muchos lugares y muchas cosas interesantes. Tienen un gran conjunto también de casas blasonadas pertenecientes a la burguesía que aquí vivió y se estableció y que todavía conservan esas casas, además la mayoría en un magnífico estado. Es una villa, porque así es el título que tiene este lugar, muy limpio, muy bonito, conserva barrios como la Judería, bueno, conserva lugares muy interesantes para la historia y el arte.
Les voy a enseñar la iglesia parroquial de Santa Eulalia, la joya para mí personalmente de Paredes de Nava. Una iglesia que se construye en los siglos XIV, XV, XVI, pero aprovechando que había una anterior de estilo románica, que como es habitual al quedarse pequeñas, pues van intentando hacerlas, agrandarlas, y de la parte románica lo que nos queda es la torre, una torre espléndida, de verdad, pero ya la iglesia se va construyendo al estilo arquitectónico de la época, así que tenemos varios estilos y tenemos que hablar sobre todo del gótico. El gótico, pero también llegamos al Renacimiento. Esta iglesia es monumento nacional desde 1962 y es bien de interés cultural sin lugar a duda. Esta iglesia fue tan importante que fue abadía también. Actualmente, pues como ven ustedes, la planta que tiene, las dimensiones, la altura, las bóvedas, parece una catedral, de verdad, una catedral en tierra de campos, que es esta iglesia. Saben, en principio esta iglesia se llamaba la iglesia de la Asunción, pero cambió de nombre porque los restos de Santa Eulalia, que sufrieron martirio y que iban camino de Oviedo, al pasar por estas tierras realizó muchos milagros, y esa fue la razón por la que cambiaron la vocación de esta iglesia de la Asunción a Santa Eulalia. Y eso lo vemos en el retablo del altar mayor, que es quizá la pieza más importante que vamos a ver en la iglesia. Bien, es un retablo que se lo encargan al nieto de Pedro Berruguete y a Esteban Jordán. Bien, pues vamos a encontrar en la calle central, las figuras centrales, es el martirio de Santa Eulalia con los dos sayones, obra de Esteban de Jordán. Exactamente igual que arriba vamos a encontrar las esculturas de San Pedro y San Pablo, pero ya de Inocencio Berruguete es la Asunción, la Virgen de la Asunción. Tenemos que darnos cuenta la coronación, el final de este retablo, en la parte más alta, donde tenemos, lo habitual es un calvario, pues aquí tenemos a Cristo con los dos ladrones, Dimas y Gestas. Están realizadas estas esculturas en yeso policromado. Fíjense en lo retorcidas que están las figuras de ambos ladrones, pero son un espectáculo. En el fondo, la ciudad de Jerusalén, como es notorio. Bien, en la iglesia anterior, estamos hablando ya del año 1480, una vez que Pedro de Berruguete ha vuelto de Italia, donde ya trae toda esa influencia del Renacimiento que allí está empezando, pues él realiza, porque le encargan en el taller que instala aquí en su villa natal, las tablas para el retablo anterior. Bien, pues esas tablas se conservan en este que tenemos aquí. Esas tablas nos van representando imágenes de la vida de la Virgen. ¿En qué nos fijamos? Aparte de que son extraordinarias, sin lugar a duda, unas obras de arte sin igual, en la influencia italiana que ya trae Pedro de Berruguete de sus estancias en este otro país. Y la parte de abajo, en la bancada de abajo, tenemos la representación de los 6 reyes de Israel. También unos los vestidos pues a la usanza de Castilla, pero desde luego con esa influencia italiana sin lugar a duda. Bien, ahí es donde está el verdadero valor de este retablo, para que ustedes sepan bien dónde dirigir sus ojos, aunque los ojos se distribuyen por todo el templo. Tenemos que fijarnos también en el púlpito, un púlpito que está decorado con unas yeserías magníficas. También estamos hablando de época, pues ya saben que los árabes quedaron por aquí y que eran los grandes artistas del momento, por lo que el arte mudéjar también es muy propio de las tierras castellanas. Tenemos un buen coro y también tenemos un excelente órgano.
maravilloso, la acústica de la iglesia no puede ser mejor. El resto de los retablos que vamos a ir encontrando a lo largo de las naves laterales son retablos barrocos en sí mismos. Saben que aquí estuvo plantado el primer museo de Castilla y León, el primer museo dentro de una iglesia, pues fue en esta iglesia de Santa Eulalia. Así que yo les dejo el museo para que ustedes lo busquen y lo visiten, pero yo no me quería perder este lugar y sobre todo poderles hablar de estos escultores, pintores, arquitectos tan importantes en las artes españolas, que son de Paredes de Nava, padre, hijo y nieto, la familia Berruguete, y que tenemos en esta iglesia plasmado de primera línea. Los originales están aquí. Hoy en Paredes de Nava, a la hora de comer, hemos elegido un restaurante hostal que se llama Ratón. Curioso el nombre, ¿verdad? Pues no es porque haya ratones, sino porque es el apodo que llevan, bueno, pues desde hace 4 generaciones aquí en esta localidad. Bien, esta familia desde 1941 tiene este local que empezó pues como una cantina, haciendo café de puchero, sirviendo un vinito, poquito a poco. Pero lo que sí que vieron a la llegada, por ejemplo, de la televisión, fue que aquello iba a ser un fuerte revulsivo para el local. Así que una de las primeras televisiones de Paredes de Nava estuvo aquí, en este bar-restaurante Ratón. Aquí se venían todos los del pueblo con los niños a ver la tele y el negocio cada vez iba más en auge. Desde 1996 aproximadamente hicieron ya un restaurante también para poder comer perfectamente. Tienen una carta o también un menú. El menú económico, que es un poco lo que buscamos ahora, comida casera y buen precio, comer bien. Bien, pues hoy, por ejemplo, aquí les ofrecen unas alubias pintas con chorizo que tienen, vamos, un aroma extraordinario. También están haciendo patatas con costilla. Hemos visto pollo a la cerveza. Bien sencillo, bien fácil de hacer el pollo a la cerveza, pero que está agradable, que es muy rico. Bueno, pues eso es lo que ustedes van a poder comer tal día como hoy, pero todos los días hay 4 primeros para elegir, 4 segundos, el postre y todo lo que ustedes necesiten por un módico precio. Así que este lugar en Paredes de Nava hoy día es el restaurante más antiguo de la localidad, con mucho sabor y desde luego pues muy recomendable para que ustedes se acerquen y sepan dónde comer en Paredes de Nava. Ya saben, queridos amigos, que me gusta visitar las iglesias de los conventos de clausura de estos lugares que nosotros visitamos para ofrecérseles a ustedes. Pues aquí también tenemos una comunidad de religiosas bajo la advocación, bajo la orden de Santa Brígida. Son monjas brígidas y nos encontramos en su iglesia, una iglesia no demasiado grande, pero sí que agradable y acogedora, sin lugar a duda, con un retablo que nos llama la atención a todos según entramos y donde tienen la imagen de Santa Brígida en el centro.
Está rodeada, Santa Brígida de Suecia, por santos jesuitas. Y de ahí que tenemos a santos como San Luis Gonzaga, como San Francisco Javier y por supuesto San Ignacio de Loyola. La figura femenina que hay al lado de la imagen de Santa Brígida es su hija Catalina de Suecia, que también es santa. Santa Brígida es una mujer de Suecia que se queda viuda muy joven, con 8 hijos. Al quedarse viuda, lo que hace es marchar con su madre, que hacía mucho apostolado, y ella también empieza a hacerlo. Hasta que un día llega a Roma y se da cuenta de que la Iglesia no es lo que debe de ser, no es lo que nos dice Jesucristo. Aquellos eran hombres que vivían muy bien, que eran ricos, opulentos, y que aquella Iglesia pobre no existía. Por lo que decide quedarse en Roma para trabajar por la recuperación de lo que es el sentido de la Iglesia, el sentido de la pobreza y ayuda a los demás, a todos los hermanos. Ella no vuelve a Suecia hasta que fallece. Bien, estamos hablando de que esta orden se funda en el siglo XIV. Ella muere y a los 2 años exactamente ya estaba la regla de la orden. Bien, una orden que se va extendiendo y que llega a Paredes de Nava en el siglo XVII. Son monjas de la comunidad de Valladolid las que forman la primera comunidad de Paredes de Nava, que se funda gracias a un canónigo de lo que era la colegiata, la iglesia de Santa Eulalia. Bien, pues aquí se quedan instaladas y aquí están, esta comunidad que a lo largo de los siglos, pues fíjense, se han ido pasando mujeres. En la actualidad son 11 hermanas las que están aquí, que viven una vida de clausura, que como siempre yo me encuentro monjas totalmente felices, que llevan más de 50 años dentro del convento y que han sido felices todos y cada uno de los días de su vida. Por eso me resultan de una admiración profunda, de verdad, la forma que tenemos nosotros de vivir fuera, ¿verdad? Acumulando cosas, nos gusta comprar cosas, tener los últimos modelos de muchas cosas, y ellas no necesitan nada, se desprenden de todo eso tan material, pero me han dicho que es que cuando entran encuentran todo. Así que, queridos amigos, por eso son estas monjas tan felices. Bien, pues esta es la iglesia en el centro de Paredes de Nava, que ustedes la pueden visitar, ver este retablo, fíjense bien en las imágenes que la acompañan y las tablas de pintura que rematan este retablo, que son de la vida de la Virgen. Son 4 escenas de la vida de la Virgen. Pues eso es lo que les quería enseñar, queridos amigos. Vamos a seguir visitando Paredes de Nava, vamos a seguir disfrutando de este rico patrimonio que ofrece este municipio, de esos 2000 habitantes que son de la provincia de Palencia. Nos acercamos al edificio del ayuntamiento para que ustedes vean el antiguo convento franciscano que aquí estuvo ubicado durante varios siglos. Aquí están los frailes hasta la desamortización de Mendizábal. Tienen que abandonar el convento y esto queda pues completamente vacío.
A continuación, lo que se hace es instalar aquí las dependencias municipales. Está adaptado lógicamente a la modernidad y al poder trabajar en condiciones como se trabaja hoy día, pero sí que conserva esta parte, este claustro, donde los monjes pues será lugar de rezo, paseo y procesión, y la parte exterior donde está la fuente. No es muy grande el claustro. En definitiva, también nos está hablando de esa regla de pobreza que lleva esta orden, pero sí que encontramos que tiene 2 alturas y que por fuera es de ladrillo de cara vista. Por dentro es mucho más sobrio, mucho más, no tiene unas bóvedas que podamos destacar con un arte determinado. Es un lugar que ahora actualmente se utiliza como sala de exposiciones, y por aquí pasean todos los amigos de Paredes pues viendo las joyas que se pueden exponer. Pero no queríamos perdernos este lugar que, gracias a que está el ayuntamiento, no se ha perdido. Este convento tan importante que fue en Paredes de Nava con la orden franciscana. Salimos de Paredes de Nava y en 10 minutos estamos aquí en la localidad de Becerril de Campos. Seguimos en la provincia de Palencia sin lugar a duda. Y nos acercamos aquí para conocer este conjunto histórico-artístico. Quiero ver todo lo que me ofrece este lugar tan importante, con tanta historia y tanto arte. Hoy en día es una población que no llega a los 1000 habitantes y que se dedican sobre todo a agricultura y ganadería, pero en sus tiempos pasados tuvieron mucha importancia, y esa importancia es la que nos queda. Nos encontramos en la plaza principal de Becerril y aquí tenemos el ayuntamiento. Fíjense qué edificio tan bonito, construido entre 1904 y 1909, donde aquí también estaba la cárcel, Portalones y las escuelas. Bien, vemos un edificio de ladrillo de 2 plantas. La parte de abajo es la de las escuelas y tiene 2 entradas laterales exactamente iguales, una para que entraran los niños y otra las niñas. Curiosidad, encima de cada una de las ventanas que tiene el edificio hay una frase educativa y moralizante, una forma de ir educando poquito a poco, y hay frases francamente curiosas. Unas de ellas son refranes, otras no, pero desde luego lo que sí que iban era intentando que los niños aprendieran poco a poco. Hoy día está aquí el ayuntamiento, está completamente adaptado para este ayuntamiento, con una escalera imperial en el centro, y también tenemos en el salón de plenos un conjunto de pinturas del siglo XVIII que van representando los reyes desde Felipe el Hermoso hasta Felipe V. Y bueno, son unas pinturas que están en muy buen estado de conservación. Vemos que el ayuntamiento en la parte más alta tiene una torre donde está el reloj, como no podía ser menos, que nos tiene que ir dando las horas. Pues, queridos viajeros, vamos a disfrutar de todo el arte que encierra esta localidad, Becerril de Campos, de lo bien que se come, y también decirles que hay una casa rural para poder alojarse. Es un lugar que merece la pena, sin lugar a duda, y van a ver ustedes por qué.
Becerril de Campos tuvo una importante muralla y de esa muralla lo único que nos queda es este arco, esta puerta de la villa, la más importante, que como vemos es ojival del siglo XIII. Las puertas siempre se cerraban cada vez que había guerras o bien pestes, porque era la única forma de que al no entrar ni salir nadie la enfermedad no se transmitiera. Había una persona encargada de cada puerta, porque aquí había 7, y eran los responsables de que cuando había peste nadie entrara ni saliera. Si alguien lo hacía y les veían, pues tenían un castigo que era o 10.000 maravedíes a pagar en una buena multa o 200 azotes. No sabemos si podían elegir, pero caramba, y esa era la forma de poder cuidar a la población. Bien, pues esta es la que nos queda, que nos da directos a la plaza donde se encuentra la iglesia parroquial de Santa Eugenia y también el ayuntamiento, así que es una de las entradas sin lugar a duda principales de esta villa. Esta es la iglesia de Santa Eugenia, una iglesia realizada en el siglo XVI y terminada en el XVII, aunque tiene un añadido que es la sacristía ya del siglo XVIII. Bien, al entrar vamos a encontrar esta iglesia de 3 naves a la misma altura, lo que hace que tenga una planta salón. Vemos ya las columnas que son muy estilizadas y que tiene una gran altura. Fíjense que aquí participa el gran maestro Gil de Ontañón en esta construcción que realizan al final una iglesia estupenda. Bien, la iglesia no tiene capillas adosadas en los laterales, lo que sí que encontramos son diferentes retablos o grandes cuadros. Me llama mucho la atención uno que se dedica a las ánimas. Estamos viendo la representación, además va cambiando la luz. La parte más baja de ese cuadro, donde se representa el demonio con la serpiente, que es el mal, está mucho más oscura que la parte más alta, donde está Cristo y el bien. Por lo tanto, la luz va subiendo a lo largo de todo ese gran cuadro, donde vemos las ánimas que están en la parte del infierno y donde está el ángel para rescatarlas y subirlas hacia el cielo. Pero nos detenemos lógicamente en las naves grandes, amplias, con sus bóvedas de arista, y vamos a llegar hasta una cúpula con 4 pechinas y ya accedemos hacia el altar mayor, donde se encuentra el retablo de estilo barroco, un retablo donde se encuentra en la parte más alta la imagen de Santa Eugenia, debajo tenemos a la Inmaculada y hay un pequeño Cristo junto al sagrario. Ese Cristo dicen que es del taller de Juan de Juni. A ambos lados vamos a tener 2 grandes esculturas ecuestres, una representa a Santiago y la otra a San Fernando. Bien, Santa Eugenia. Pues Santa Eugenia era una mujer del siglo III después de Cristo, que nace en una familia muy acomodada y donde todos se convierten al cristianismo, pero especialmente ella. Ella siente una llamada muy especial. Como el padre no la dejaba entrar en ningún monasterio de la época porque ninguno era femenino, todos eran de hombres, pues ella un día se escapa con sus criados que también ya eran cristianos. Se disfraza de hombre y entra en un monasterio. Llegó a tener tanta piedad y a ser tan importante su actuación dentro del monasterio que llegó a ser abad. Pero un día una mujer va y denuncia que ha querido el abad violarla. Claro, aquello era imposible.
y para poder demostrar que aquello era imposible, que era una infamia de aquella mujer, es cuando se demuestra que no era un hombre, sino que era Santa Eugenia. Bien, pues muere en martirio, se hace santa y aquí la tenemos presidiendo este retablo del altar mayor y dando nombre a esta que es la iglesia parroquial de Becerril de Campos. Estamos ahora dentro de la iglesia de Santa María en Becerril de Campos, pero esta iglesia ya no tiene culto. Esta iglesia es un museo fantástico que tienen en esta localidad de arte sacro. Es una iglesia del siglo XII, siglo que empieza a construirse, pero fíjense que termina en el XVI. Nos recibe un grandísimo pórtico con unas estructuras mudéjares también importantes. Esta iglesia lo que acoge son obras de escultura, de pintura, de orfebrería, retablos importantísimos, y vamos a hacer también un recorrido por la evolución del arte a lo largo de los siglos. Tienen una grandísima y buenísima colección de obra de Pedro de Berruguete. Bueno, pues aquí tenemos de nuevo un retablo construido en su pintura con esa influencia italiana que ella trajo y que son verdaderas joyas, como siempre atendiendo a lo que es la vida de la Virgen y la vida del niño Jesús. Bien, también tienen una gran colección, quizá la mayor colección de obra en escultura de Alejo de Bahía, y también un gran Cristo entronizado ya como el gran Salvador del mundo. Muchas iglesias tenía Becerril de Campos, en cada corro había una iglesia. Hoy realmente ya nos queda la parroquial y está como museo, pero retablos y obras de esas otras iglesias también han venido hasta aquí. Aquí tenemos un retablo magnífico que vino desde Venta de Baños, que estaba en una pequeña iglesia que luego se quedó una empresa, y el retablo, fíjense que ha terminado aquí. Es un retablo en escultura, es anónimo pero también importante. Calvarios anónimos. Pero la Semana Santa también tiene su importancia en Becerril de Campos, así que entre los crucificados, el gran conjunto crucificado y un nazareno que tienen aquí fenomenal, me gusta muchísimo, bueno, pues también esos días hacen que sean importantes porque sacan sus museos a la calle. Tenemos una obra que quizá a los de Valladolid nos recuerda enseguida a Juan de Juni. Y estamos diciendo, es la Virgen de las Angustias, un poco extraña. Bueno, era de la escuela de Juan de Juni, así que no tiene la perfección de la señora de Valladolid, pero desde luego sí que la postura y en general en sí misma sí que podemos hacernos una idea de ella. También obra de Juan de Juni, tenemos una Virgen con el niño en el regazo. Bien, así podríamos ir pasando por cantidad y cantidad de obras una por una. Están todas catalogadas, todas tienen el nombre del escultor, el siglo que son, de dónde vienen, o sea que realmente ustedes pueden hacer por aquí una visita para detenerse bien en todas y cada una de estas obras que les ofrece este gran Museo de Santa María que está en el centro de esta población de Becerril de Campos. Impresionante, de verdad, parece mentira que en una localidad que no llega a 1000 habitantes actualmente tengan tantas y tantas obras de arte en todo su conjunto.
Si magnífico es el pueblo de Becerril de Campos, no menos lo va a ser el restaurante que hemos elegido y que les quiero enseñar. De verdad que me ha sorprendido la categoría de restaurante asador en el que nos encontramos. Les ubico. Estamos junto a la Torre Mudéjar de San Martín y es el restaurante Las Tres Culturas. Bien, pues este restaurante asador, donde van a comer ese lechazo asado con el máximo cariño y mimo, les ofrece una amplísima carta para comer estupendamente. Y aquí veas el ejemplo, porque si les hablo de lechazo, pues ya todos nos hacemos la idea. Vamos a ver algo más. Por ejemplo, ¿qué les parece un entrante con un carpaccio de morros? Unas mollejas con setas, por ejemplo, también puede ser un buen primer plato, un buen entrante, o también los amantes de la verdura. Yo, por ejemplo, que me gusta la verdura a todas las horas, pues aquí tenemos unos calabacines rellenos de verdura. Y luego, pues si no quieren lechazo, les podemos ofrecer otro tipo de carne, por ejemplo, unas carrilleras con reducción de vino tinto, o bien pollo de corral, de ese que sabe a pollo. Pues está asado y luego con una salsa de setas, no le faltan sus patatas, por supuesto, y un buen vino tinto para regar todo esto, pero luego en bebidas pueden ustedes pedir todo lo que les pueda apetecer. Los postres de este restaurante, Las Tres Culturas, son caseros. También la carta es amplia, pero yo, por ejemplo, les recomiendo unas peras al vino, o bien, ¿qué les parece un bombón de chocolate con crema de queso de Valdeón? Lo que les quiero recomendar en este restaurante es que ustedes van a comer excepcional, que venir a Becerril de Campos merece la pena por todo lo que nos ofrece y todo lo que hemos podido ver y mucho que me he dejado para que ustedes descubran, como hago siempre, pero desde luego encontrarnos un restaurante asador de esta categoría ya nos dice que aquí vamos a estar todos tratados magníficamente bien, que vamos a comer de lo bueno lo mejor y que con todo el cariño del mundo, Moisés y su equipo, que llevan 7 años en este restaurante, pues van a hacer que ustedes sean ese día esos comensales especiales que todos queremos ser. Siete iglesias hubo en Becerril de Campos, aparte de las ermitas. Estamos delante de los restos de lo que fue la iglesia de San Martín. Pero aquí me he querido parar para ver esta torre mudéjar de 3 cuerpos, como podemos ver, que está en muy buen estado todavía. Esperemos que no se caiga, Vamos a ver, el primer cuerpo, como vemos, está realizado en piedra y ya los otros dos más altos ya están realizados en ladrillo. Ahí es donde viene ya la parte mudéjar de esta torre. Este lugar fue importantísimo. Fíjense ustedes, si era importante que aquí había gran número de canónigos, solamente superado por Carrión de los Condes. Y eso está escrito. Eso nos da la importancia de la localidad, que es conjunto histórico-artístico bien de interés cultural desde el año 2004. Es una preciosidad Becerril de Campos, de verdad se lo digo, Yo lo tenía ahí como asignatura pendiente y ya por fin he conseguido aprobarla estando aquí, pero merece mucho la pena. No piensen que estas localidades de Tierra de Campos no van a encontrar nada, son muy ricas en arte, en patrimonio, en costumbres y, como ven, en lo cuidadas que están. Encantada de haber estado con ustedes visitando estas dos localidades tan importantes de Tierra de Campos en la provincia de Palencia, tan cercanas a la capital, tan cargadas de arte, por las que pasa el Canal de Castilla y donde de verdad que pueden pasar unos días estupendos, sin lugar a duda. Cargarse de cultura y de cosas tan bellas para ver, de verdad que tiene que ser un orgullo para nosotros, los de Castilla y León.
Bien, recordarles que como siempre me tienen a su disposición en nuestro correo electrónico tiempodeviajar@rtvcil.es, en la página web de la televisión www.rtvcil.es y también en nuestra página Facebook, facebook.com/tiempoviajar. Ya saben que la próxima semana volvemos a estar con todos ustedes, que seguiremos viajando, que tenemos mucho que ver y mucho que conocer en nuestra España. Así que viajeros, tenemos la cita la próxima semana. Gracias y felices viajes.